En esta semana estudiamos la lección que se titula Las 7 últimas plagas. Es una lección que podría darnos esperanza que frente a todas las vicisitudes que vendrán sobre el planeta Tierra, el Señor dirigirá a su pueblo y ninguna de estas plagas que caerán sobre los impíos tocarán al pueblo de Dios. La Biblia promete: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas al pueblo de Dios, mas a ti no llegará. Ciertamente, dice la Biblia, con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Al mirar nosotros todas las escenas de las 7 últimas plagas, la Biblia dice que las naciones se van a irar, se airaron las naciones, pero también luego habla de que Dios se va a airar. Allí hay una doble ira, la ira de las naciones y la ira de Dios. Y la razón por la que las naciones se airan es precisamente porque ellas no obedecieron el mandato divino y deben cosechar los resultados de su apostasía. Y Dios se aira porque ellos precisamente se han alejado y apartado, y la misericordia y la gracia que Dios ha tenido por tantos años ha llegado a su fin. Hay varias palabras en la Biblia, 2 palabras que significan ira y que se aplican de una u otra manera para expresar los juicios de Dios, y en este caso en forma de 7 últimas plagas, como aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Es la ejecución del juicio de Dios, donde la misericordia se apartó de los impíos, del pueblo de Dios. No se ha retirado la gracia y la misericordia, no porque la gracia siga, sino porque el pueblo de Dios vive en la gracia y vive en la misericordia de Dios. Así que las 7 últimas plagas caerán sobre los impenitentes. Es el momento en el que Satanás desplegará su ira sobre sus súbditos, porque así paga el enemigo a quien le sirve. Encontramos que hay 7 ángeles que salen del templo con unos cuencos llenos de las 7 últimas plagas. Algunas versiones en español traducen la palabra copa, colocan la palabra copa en lugar de cuencos, pero realmente el término da a entender que no son copas como las que nosotros conocemos, sino son unos tazones o cuencos en el que se usaban precisamente en el templo para realizar ciertas rituales y ciertas actividades propias del templo de Dios. Los 144,000 aparecen en Apocalipsis capítulo 15 sobre el monte de Sión. Apocalipsis 14 también. Ellos están
en el cielo en el momento de las 7 plagas, no porque en realidad lo están, sino porque es una forma, una manera de expresar de que el pueblo de Dios está guardado y protegido bajo sus alas, bajo su presencia, y es como si estuviera simbólicamente entrando en el templo de Dios cuando ya nadie puede entrar. Ahora sabemos que literalmente el pueblo de Dios, los 144,000, entrarán al templo después de la segunda venida de Cristo. Los 144,000 han vencido la bestia, ese poder que resucitó porque su herida mortal fue sanada. Han vencido la imagen de la bestia, que es el poder que levantó la segunda bestia para darle aliento a este poder y así restaurar la autoridad de la bestia. Y por eso es que los 144,000 aparecen en el mar de vidrio, como de vidrio, cantando el himno de Moisés y el himno del Cordero, que es la señal de la victoria. Ellos serán protegidos de las plagas. La única manera para ser protegido de las plagas es rechazar la marca de la bestia, lo que la identifica a ella. Es el domingo, contrario al sello de Dios que identifica al pueblo de Dios, que es el día sábado. ¿Qué son las 7 plagas? En Apocalipsis 7 aparecen unos ángeles deteniendo los vientos destructores de la furia de Satanás. Sin embargo, hay algunos conceptos que necesitamos clarificar para no confundirnos con relación a lo que significan estos vientos destructores que finalmente serán sueltos para destruir a la tierra. Ahora, podríamos considerar que las 7 últimas plagas es el resultado natural de endurecer el corazón contra Dios. O de otra manera podríamos decir que es la venganza de Dios por el clamor que los mártires en el 5.º sello han hecho, diciéndole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo vengas la sangre? Entonces ahora Dios le responde a esa oración a su pueblo, enviando y permitiendo o derramando las 7 últimas plagas sobre aquellos que se rebelaron contra Dios, no se arrepintieron, persiguieron y maltrataron y humillaron al pueblo de Dios. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que realiza las 7 últimas plagas? Algunos creen que Dios trabaja aliado con Satanás para realizar su obra final de destrucción, y no es así. Debemos entender que en el universo hay una ley colocada e instalada por Dios, que se llama la ley de la causa y consecuencia, acción y reacción, y funciona en todos los aspectos de la vida, en todos los ambientes de la vida. Dios permite que se cumpla esa ley
sobre los habitantes de la tierra. Y luego Satanás aprovecha esta ley para causar, digamos, sentirse feliz al ver la destrucción que la naturaleza o que el mismo ser humano se ha permitido sufrir por causa de la violación de los principios establecidos por Dios en la naturaleza física y espiritual. Así que cada plaga es una reacción a una acción que el hombre hizo o el universo hizo al apartarse de los principios divinos. La gente adoró a la bestia en vez de adorar a Dios. ¿Cuál es la reacción? Pues úlceras sobre ellos. La bestia mató a los santos. El mundo mató a los santos, al pueblo fiel de Dios. Pues ¿cuál es la reacción? Esa será la acción. La reacción es que Dios le da a beber sangre, porque tiene sed de sangre. Otra acción, adoraron al día del sol. Adoraron a Dios en el domingo, cuando Dios había establecido era el sábado. Entonces la reacción es que el sol que ellos adoraron, ese Dios que habían formado, termina destruyéndolos o matándolos. Enseñaron mentira tal como la Biblia es contraria a la palabra que es la luz. Entonces la reacción le viene oscuridad. Se aliaron a los tres espíritus inmundos, y entonces estos tres se alían, los tres espíritus inmundos. El resultado, la reacción, un terremoto que los dispersa. Confiaron en la naturaleza y esta termina aniquilándolos. Así que Satanás los indujo. Satanás es el causante. Los malos se dejaron inducir y Dios permite que su justicia se cumpla con las consecuencias de haberse alejado y apartado de Él, de Dios. Entonces, ¿quién causó el problema? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo ejecutó? Pongo un ejemplo. Juan tiene un examen de griego. Él sabe que debe estudiar. Pero Marcos, su amigo, lo invitó a Juan a ir a los molinos con la novia. Pasaron hasta medianoche. Juan no estudió. Juan perdió el examen de griego. Y el profesor le puso 0. Era su deber justo. Ahora se le atribuye el problema al profesor. Fue una acción del profesor. Pero Marcos estaba feliz porque Juan perdió el examen. Él estaba enamorado de la novia de Juan. Así que para Marcos, él fue el causante del problema. Marcos fue el causante del problema. Él causó el problema. Pero Juan decidió no estudiar e ir con Marcos. Él también podría ser culpable y causante del problema. Pero Juan culpa al profesor, que es duro, y le dice a su padre que el profesor le colocó 0 en la materia. Eso mismo ocurre con el problema del pecado en este mundo. Y a veces, generalmente, le atribuimos todos los males que causamos
a Dios. Y lo hacemos casi inconscientemente. Dios envía las plagas, decimos, para castigar a los impenitentes. Podríamos decirlo también, el enemigo fue el causante de que los impenitentes fuesen castigados, o decir que los impenitentes fueron culpables de lo que están recibiendo. Hay una relación entre las plagas de Egipto, las 10 plagas, también las trompetas que cayeron sobre el mundo, y sobre también las plagas que caerán sobre la Babilonia del fin. Las plagas de Egipto tenían un objetivo, que era revelar la dureza del corazón. Las plagas en Egipto tenían un significado, mostrar la incapacidad de los ídolos de Egipto para librarlos. Las plagas de las trompetas se ejecutaron cuando todavía había gracia, para darle oportunidad a las personas de arrepentirse. Las plagas en Egipto no eran para arrepentimiento de Faraón. Al fin del tiempo, el tiempo final, serán 7 plagas, ya no serán 10 plagas. Se cree que la razón es porque 3 de las plagas de Egipto afectaron al pueblo de Dios: las ranas, la sangre y los piojos. 7 no le afectaron, como tampoco afectarán al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que la ira de Dios es, en cierta medida, es el justo juicio de Dios sobre el mal que la gente decidió hacer. Nadie puede entrar, dice la Biblia, en el templo, y la razón es porque la gloria y el poder de Dios se han manifestado. Es el fin de la obra de Cristo en el templo. Al igual que en su inauguración nadie podía entrar, ahora se infiere que este hecho representaría el fin de la gracia. En el contexto de Egipto es la liberación del pueblo de Dios. Sin embargo, en el faraón y los impenitentes se endurecen, y ellos reconocen finalmente que esto es el dedo de Dios lo que ha causado las plagas. Si miramos los ídolos de la Babilonia del fin, no podrán liberar al mundo de las 7 plagas. Así que podríamos mirar las úlceras. Cuando vienen, la bestia incapaz de impedirlas. La sangre, cuando el mar se convierte en sangre, la bestia, podríamos decir que mató de sed al pueblo de Dios. Cuando los ríos se convierten en sangre, podríamos decir que ellos fueron incapaces también de hacer destruir al pueblo de Dios. Cuando el calor venga en la 4ª plaga, el sol no va a ser capaz de liberarlos. La oscuridad, cuando venga, pues esas falsas doctrinas que enseñaron no lo liberarán. La alianza triple que hicieron para acabar con el pueblo de Dios será incapaces de mantenerse y se desintegrarán en la 6ª plaga. Y el terremoto, las voces, el hecho está de la 7ª plaga, pues no fueron capaces a través de la ecología de impedir la destrucción del mundo. Así que nuestra única esperanza está en Cristo. Él es hoy el mediador e intercesor, y la gracia aún la tenemos. No hay que esperar que cese ese tiempo de oportunidad.
Todavía hay oportunidad, todavía el destino de cada persona no está sellado hasta cuando comiencen las últimas plagas. Así que los que despreciaron el amor y el evangelio tendrán que experimentar la ira de Dios. Las primeras 4 plagas no serán universales. Las primeras 4 plagas alcanzan a la población de la tierra en general, pero no individualmente serán universales estas primeras plagas. En la primera plaga se considera que será una úlcera maligna. Algunos consideran que no será solo en el cuerpo, sino también en su boca, con que blasfemaron y enseñaron las mentiras del falso día de reposo. Esa plaga caerá sobre los que tengan la marca de la bestia o obedezcan el domingo como día de reposo. Han engañado, Satanás ha engañado al mundo con esta marca, y ahora tendrán que sufrir las consecuencias de haber recibido la marca de la bestia. La segunda plaga, el mar se convierte en sangre. La fuente de muchos países, de la economía mundial, está mayormente en el mar y en la forma como este mar ayuda a la estabilidad ecológica del mundo. Es medio de transporte, es medio donde se saca mucho, digamos, productos, petróleo, diferentes elementos. Pero esta plaga del mar va a afectar mucho la economía universal. En la tercera plaga, los ríos se convierten en sangre, y la razón, la bestia o el papado, la segunda bestia o Estados Unidos se han unido en el movimiento ecuménico con las iglesias protestantes para asesinar y destruir al pueblo de Dios. Miles morirán porque son fieles a la observancia del sábado como día de reposo. Como tienen sed de sangre, ahora el Señor convierte los ríos en sangre para que tomen sangre. Lo merecen, dice Apocalipsis. En la cuarta plaga encontramos que el sol calentará, y encontramos que si el hombre obedeció y guardó el domingo como día del sol, supuestamente pensando adorar al Señor, entonces que lo libre, pero el sol no podrá librar a los que le adoraron en el falso día de reposo en honor al sol. Y lo vemos, la manera como la iglesia ha enseñado y ha relacionado la adoración al sol con esta hostia y con el domingo también. En la quinta plaga hay algo terrible que ocurrirá a las sedes de la bestia. La bestia no es solo el Vaticano, está representada en todas las sedes donde hay diócesis. En el mundo hay más de 5.173 obispos y hay más de 3.945 sedes diocesanas. Y si esta plaga caerá en oscuridad sobre todas estas sedes en el mundo, podríamos decir que en todo el planeta Tierra habrá oscuridad. Y no será una oscuridad
sencilla, es una oscuridad difícil porque causa dolor. Aún la respiración, el aire mismo es difícil. Y ahora el mundo se da cuenta que aún sobre la bestia y sus seres ha caído una plaga que ni aún ella se ha podido liberar. Entonces allí se le secará en parte las aguas del Éufrates, que dice la Biblia, porque el mundo ya no confía en esta bestia, en el papado, para pensar que Dios les está guardando, que Dios les está guiando, porque han sido también heridas por esta plaga. Sin embargo, el enemigo hará algo para que la sexta plaga se pueda dar, a pesar de que ya ha recibido una amonestación en el mundo con la quinta plaga al haber caído sobre la bestia misma. En la sexta plaga, Satanás va a hacer con 3 poderes, milagros y señales, y ya ha comenzado a preparar el mundo para ello. La Biblia dice que son 3 poderes que se unirán, y vi salir de la boca del dragón. El dragón es el espiritismo y las religiones orientales con todas sus ideas contrarias a la Biblia. Y el espiritismo está relacionado con todo lo que tiene que ver con la santería, con todo lo que tiene que ver con el más allá, la cuestión del estado de los muertos, de que los muertos siguen vivos. La Biblia habla de este poder como un espíritu a manera de rana, el espiritismo, igual que habla luego de la bestia, que sería el papado, haría señales también. El papado manifestaría sus señales ya no como la hace el espiritismo, sino que usando a la Virgen, usando las apariciones de los santos, usando los milagros. Hoy más que nunca la iglesia romana está practicando lo mismo que practican las iglesias evangélicas con las sanaciones. Y hay misa de sanaciones. Y el tercer poder, la boca del falso profeta, no es otro que todas las iglesias protestantes que guardan el domingo siguiendo el camino de Roma. Y ellos están usando el Espíritu Santo, supuestamente, que se derrama sobre ellos, que no es otra cosa que el mismo espiritismo, para engañar a las multitudes, haciendo milagros, tirándose al suelo. Fuerzas satánicas aparecen en estos cultos protestantes evangélicos y la gente cree porque hay sanidades. La Biblia dice que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que tenemos estos 3 poderes a manera de rana que se han levantado para contrarrestar el mensaje que Dios ha enviado por medio de los 3 ángeles a través del pueblo remanente de Dios. Que este mensaje que nosotros estamos proclamando por medio del mensaje de los 3 ángeles está siendo contrarrestado por el mensaje de los 3 espíritus inmundos a manera de rana. No vuelan, porque el poder de Dios es mucho mayor. Las ranas solo saltan, van avanzando también, pero el poder de Dios es mucho mayor. Y la última plaga tiene que ver con la destrucción final de este planeta. El mundo se dio cuenta que han sido engañados, se levantan contra los líderes espirituales y muchos son asesinados porque se dan cuenta que han sido engañados. Se escucha una voz en el cielo, dice: hecho está. Y es allí donde aparecerá pues la ley de Dios en el cielo. Es también allí donde se dará la resurrección especial. Hay voces, truenos y un gran terremoto, cual nunca lo ha habido sobre esta tierra. La tierra hará olas y no quedará un edificio sobre este planeta que no sea destruido. Luego caerá un granizo, un
podríamos decir son piedras lo que va a caer del peso de un talento, 34 kilos. Y esto va a eliminar lo poco que ha quedado de las otras plagas anteriores. Y es allí donde ya el pueblo de Dios debe estar seguro que el Señor Jesús ya viene en gloria y majestad. Nuestra única esperanza y seguridad es creer que Jesús es nuestro único guía, nuestro Salvador, a irnos del lado del bando de Jesús, no del bando de la bestia que ha engañado con su falsa doctrina y enseñanza al mundo, ni de las religiones protestantes que, uniéndose a través del ecumenismo al mundo católico, han engañado al mundo, y con todos estos movimientos espiritistas tienen el mundo engañado, y millones de personas no desean reconocer la verdad, no desean aceptar la verdad. Que Dios nos ayude para que esta verdad pueda transformar nuestros corazones y el Espíritu Santo pueda cambiarnos y ayudarnos a proclamar este último mensaje de amonestación al mundo. Dios te bendiga.